digestión rápida de por medio. ¿Está más o menos claro lo que veníamos mirando del estos movimientos, de cómo afectan el grado de valorización del capital, las formas de rotación del capital circulante? Sí, Juan. Sí, igual alguien quería preguntar algo. Una pregunta que... No sé, si las mercancías que necesitan tiempo de producción, que no necesariamente es tiempo de trabajo, si por lo general o en gran parte son portadoras de renta de la tierra. Espera. No te oí bien. Después oí la palabra renta de la tierra. Y yo no sé lo que es la renta de la tierra, así que no te puedo contestar. Bueno, entonces para continuar con la renta. Se te va mucho la voz. Seguimos. Entonces, volvamos a los desarrollos que teníamos, y acá teníamos la cuestión esta de esta mercancía que tiene tiempo de producción que no es tiempo de trabajo. Si eso quedó claro, entonces vamos a la siguiente caso, que era la comparación de los dos capitales que teníamos puestos al arrancar, entre el capital alfa y el capital beta. Los dos, todo el tiempo de producción es tiempo de trabajo, en los dos se genera la plusvalía, pero este capital tarda el año completo en generar los 50, lo lleva a la circulación, realiza la plusvalía de 50, recuperó los 100, los vuelve a poner a valorizar, etc. Y este capital, el beta, hace lo mismo 2 veces en el año. Entonces, acá lo que tenemos es, para cada uno de sus ciclos, la tasa de ganancia es la misma, pero como uno hace 2 ciclos en el año contra uno solo del otro, la tasa de ganancia anual es el doble para el capital beta que para el capital alfa. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo con esto? Lo que estamos teniendo es que si cuando veíamos las distintas composiciones orgánicas del capital, nos aparecían diferencias en las capacidades de valorización de esos capitales, ahora que estamos mirando la rotación del capital circulante, las diferencias aparecen multiplicadas. Estos capitales tienen la misma composición orgánica, tienen la misma tasa de plusvalía, y sin embargo uno tiene una capacidad de valorización más grande que el otro al cabo de un tiempo. Como la comparación ya no la podemos hacer respecto de cada ciclo, porque este realiza un solo ciclo por año y este realiza 2, la comparación respecto de su capacidad de valorización ahora la tenemos que hacer respecto de un parámetro exterior al movimiento de cada uno de ellos. Y ese parámetro exterior es el tiempo, y la base de ese parámetro exterior es el año, y por eso lo que nos encontramos es que, desde el punto de vista de su valorización anual, como masas totales de valores que se valorizan, el capital A es inferior al capital B. Su tasa de ganancia anual es del 50%, la tasa de ganancia anual del capital B es del 100%. Entonces, ya no es por problema de composición orgánica, ahora es por formas de rotación del capital circulante que brotan distintas capacidades de valorización
Lo mismo teníamos en esta cuando no todo el tiempo de producción era tiempo de trabajo. Son iguales, su movimiento es similar en cada ciclo, pero duran distinto tiempo. Hay un tiempo muerto en el del capital beta. En este caso, el capital beta es inferior al capital alfa. Hasta acá, nosotros estuvimos mirando un movimiento en el cual el desembolso del capital se hacía en un solo bloque, ¿eh? Estábamos tomando el periodo pero es un proceso en el cual se hace el trabajo y se terminó el proceso. Y eso lo seguimos teniendo reflejado acá en el capital alfa. Pero en el capital beta hay un proceso técnico distinto, donde los 100 que va a haber que aplicar, que hay que adelantar y que va a haber que aplicar, no se ponen todos juntos, sino que hay que poner gradualmente ese capital porque hay un proceso que se completa, lo sigue otro proceso que se completa. En este caso son dos procesos, está puesto como si fuera separados en 6 meses, donde todo el tiempo de producción es tiempo de trabajo, pero se aplica en forma sucesiva el capital. Hay que hacer un primer proceso, hay que hacer un segundo proceso. Y entonces ese capital de 100 se aplica 50 para hacer el primer proceso, 50 para hacer el segundo proceso. Yo acá después cuando fue más complejo los diferencié. Este proceso está terminado acá, se generaron los 25 de plusvalía que corresponden a estos 50 de capital. Pero esos 25, esa plusvalía de 25 todavía no se puede realizar porque no se puede llevar la mercancía a la circulación y venderla porque no está terminada. Hay que hacer otro proceso de 50, aplicando 50 de capital, que ahora sí va a estar terminado acá. Estos 50 van a generar otros 25 de plusvalía. Ahora, la mercancía vendida en la circulación se van a realizar los 50 de plusvalía, que son la suma de estos dos. Se va a recuperar el capital de 100 y ahora se van a poner 50 a funcionar en la primera etapa, otra vez los 50 después, etc. Con lo cual, los primeros 50 y su plusvalía, durante el segundo proceso que hay que hacer, están latentes, ya están incorporados al valor de la mercancía, pero todavía no se puede realizar. Y como no se puede realizar, no se puede llevar a la circulación y transformarlo en dinero, no se puede volver a comprar los medios de producción que hacían falta y volverlos a poner en producción. Hay que esperar hasta que el segundo proceso se termine y ahí recién se puede realizar la plusvalía. El capital alfa es de 100, pero que se desembolsan de un saque y el proceso de producción queda completo en el primer subperiodo. Entonces se lo recupera, se lo vuelve a aplicar, vuelve a generar los 50 de plusvalía y en total genera 100 de plusvalía en el año. La tasa de ganancia anual es del 100%. En cambio, el capital beta, teniendo un capital de 100, como lo tiene que aplicar progresivamente y queda el que aplicó, la primera cota que aplicó, queda latente mientras se desarrolla la segunda fase de la producción, solo lo puede utilizar una vez los 100 y en consecuencia solo puede generar una plusvalía de 50 porque completó su rotación una sola rotación en el año
y su tasa de ganancia es del 50%. Entonces depende de cómo sea el proceso técnico de producción que requiera que el capital se aplique en un lote, inmediatamente se termine el proceso de producción y en consecuencia se pueda llevar a la circulación y vender la mercancía, o que haya un proceso que va transcurriendo en el tiempo, en el cual hay que ir aplicando porciones de capital y las que estaban aplicadas antes quedan ahí latentes, materializadas en el producto, pero todavía no en condiciones de volver a la forma de dinero y volver a estar disponibles para usarse porque el producto no está terminado. ¿Se entendió este movimiento? Sí, Juan. Vamos a ponerlo gruesamente así. Esto es como si fuera hacer el pan, que se hace, inmediatamente está terminado, se vende, sigue. Esto es como hacer una máquina o hacer un auto. Hay que hacer un proceso, después sobre ese objeto lleva un tiempo, el otro lleva un tiempo más cortito y en consecuencia el capital se puede recuperar más rápido y se puede volver a utilizar. Esto que nosotros estamos viendo es cuánto tiempo tarda el capital en rotar, en volver a la forma de dinero, y la inversa de esto es con qué velocidad rota. El capital alfa rota 2 veces en el año. El capital beta rota una sola vez en el año. La velocidad de rotación del alfa es 2, la velocidad de rotación del beta es 1. Y con esa menor velocidad de rotación, lo que le va a pasar es que va a tener a igual tasa de plusvalía, a igual monto de capital adelantado, va a tener una tasa de ganancia más baja. Vamos a seguir complicándonos la vida con esto y vamos a mirar hasta acá veníamos mirando solo tiempo de producción. Ahora vamos a mirar el efecto del tiempo de circulación. Es decir, el tiempo que hay que esperar para que la mercancía se convierta en dinero. Ya está terminada, pero hay un periodo hasta que se convierte en dinero. ¿Alguien quería plantear algo? Juan, Sí. puede ser que la velocidad de rotación del capital alfa, digamos, tenga una ventaja con respecto al capital beta para hacer frente a variaciones en la necesidad social solvente. Esto es en el ejemplo anterior que estábamos viendo. Claro. Sí, sí, sí. Tiene esa condición. En general es cosas que tienen un tiempo de producción, ahora podemos mirar tiempo de circulación, relativamente largos, tienen mucho más problema para ajustarse a los cambios en la necesidad social solvente. Porque en el medio y las circunstancias de la circulación. El ejemplo que uno tiene clásico de esto, porque es el caso que tiene la velocidad de rotación más baja del capital circulante, y difícilmente haya algo que tenga más baja que eso, son las plantaciones forestales. En particular las plantaciones forestales
no para producir materia prima que se va a usar en la producción de papel, porque esos son largos, pero no tanto, sino los que son para la producción de madera. Una plantación forestal de pino para madera tiene, si yo no recuerdo mal, 30 años de maduración. Y una producción de eucaliptos más o menos lo mismo. Cuando es para hacer pulpa de papel, se los tala antes, pero tiene como 10, 12 años en ese caso. Ese tiempo es tan largo que es común, es universal, que ningún capital individual lo puede afrontar. Y entonces, en todos lados hay subsidios para la plantación. El Estado, aparte de haber exenciones impositivas que dan ventajas por otro lado, pero normalmente hay subsidios, ni siquiera son créditos, sino que directamente el Estado le regala al capitalista individual una parte del capital que no tiene que devolver, porque si no, para un capital individual ese tiempo tan largo se hace inmanejable. Hay que pensar que en algo que dura 30 años, la imagen que uno puede tener de lo que es un capital fijo cambia sustancialmente, porque el tractor, que parece ser un capital fijo, para una plantación de 30 años es una parte del capital circulante, en el sentido de que en un solo ciclo de producción se le consume íntegramente a 3 tractores el valor de uso, ¿sí? Suponiendo que dura 10 años cada uno. Entonces, con esa condición, los capitales individuales no lo pueden afrontar, ni siquiera con lo que vamos a ver después, y los estados aportan una parte del capital que hace falta. Entonces, ahí uno tiene una situación de un tiempo de rotación extremadamente largo y por lo tanto una velocidad de rotación extremadamente baja. Y entonces sí, cuanto más tarda un proceso de producción, más tiempo quedan inmovilizadas partes del capital, más despacio rota ese capital y también más riesgo hay de que haya un cambio que lo deje inutilizable, digo que incluso que pierda el valor de uso. ¿Está? Vamos a mirar ahora entonces el efecto del tiempo de circulación. El primer capital, el alfa, no tiene tiempo de circulación. Termina la producción, la lleva a la circulación y la vende. Y es lo mismo que teníamos antes para el capital alfa con sus 2 ciclos en el año. El capital beta tiene tiempo de circulación. Termina la producción y antes de poder tarda para vender su mercancía hasta que la convierte en dinero otro tanto de tiempo. Y entonces, lo que le pasa al capital beta, en primer lugar, es que generó su plusvalía de 50, pero, ahora yo lo tengo diferenciado por lo que va a aparecer después, generó su plusvalía de 50, pero no la puede realizar porque tiene que esperar que vuelva a la forma de dinero. Y para eso, en este ejemplo, tiene que esperar otros 6 meses. ¿Qué es lo que le pasa en el medio? El capital beta no puede seguir produciendo porque no recuperó el capital que había puesto. Pero el movimiento general del capital requiere que siga produciendo, no puede interrumpir la producción. La maquinaria se deteriora si interrumpe la producción, tiene los obreros en la producción
necesita o los tiene que despedir cada 6 meses y retomarlos, o necesita sostener de manera permanente la producción. Y entonces tiene dos alternativas. O con un capital de 100 pone 50 acá y reinicia la producción con los otros 50, o tiene que tener un capital de 200. De manera de que estos 100 sub 1 los usa durante el primer semestre, terminó la producción, la mercancía fue a la circulación, todavía no volvió a la forma de dinero, pero en lugar de interrumpir la producción, agarra los otros 100 pesos que tiene de capital, vuelve a ponerlos en producción, y entonces por eso este es el 100 sub 2, y durante este segundo parte del año tiene su porción 1 de capital en la circulación, es un tiempo de circulación, y su porción 2 en la producción. Acá terminó la producción 2, le generó las 50 de plusvalía, pero no los tiene. Pero sí lo que va a recibir es el capital 1 con sus 50 de plusvalía, lo va a haber recuperado, lo vuelve a poner y continúa la producción. Y esto se proyecta entonces en el movimiento que va a seguir. Lo que pasa es que va a poder generar los 100 de plusvalía que genera alfa, pero para generar 100 de plusvalía como hace alfa, en lugar de tener 100 de capital, que alfa usa 2 veces, tiene que tener 200, porque él solo puede usar cada uno de esos 100 una sola vez. Y en consecuencia, su tasa de ganancia es del 50%. Y acá, simplemente, ya esto ya no tiene nada que ver con la producción, es un problema de la circulación lo que origina una diferencia en la capacidad de valorización del capital alfa respecto del capital beta. Los dos tienen el mismo tiempo de producción, pero tienen distinto tiempo de circulación. Y eso repercute en que sus capitales se valorizan en proporciones distintas. Con lo cual queda más oculto todavía que la valorización depende de la plusvalía, del capital variable. Porque ahora no es que tienen una diferencia en el capital variable, tienen el mismo capital variable cada vez que lo ponen a funcionar. Generan la misma plusvalía cuando lo ponen a funcionar. Pero por la diferencia del tiempo que el capital está inerte en la circulación hasta volver a la forma de dinero, uno que no tiene ese tiempo puede su capital variable ponerlo a funcionar todo el tiempo, recuperar el mismo capital y volverlo a funcionar, y el otro tiene que tener un capital adicional. Pregunto si esto se entendió. No hay ninguna duda. Yo expongo y me doy cuenta de que yo tengo las dudas. Juan, ¿qué tipo de capital, particular, puede llegar a tener ese tiempo de circulación tan extendido? O no tan extendido, sino similar. Acá la cosa sería, yo lo tomé así como un ejemplo, 2 periodos dentro de una unidad que es el año. ¿Sí? Sí, sí. Pero hay capitales que rotan todos los días, vuelven a la forma de dinero todos los días. Y hay capitales que tardan 5 días en volver a la forma de dinero. Para poner una cosa así, y hay ahí una diferencia. Y hay capitales que tardan una de las procesos en los cuales para vender la mercancía
son procesos en los cuales se tarda más tiempo y hay crédito. Y entonces hay capitales que dan crédito, cobran a los 90 días, a los 120 días, a los 180 días. Bueno, todo eso es tiempo de circulación. Es lo que se tarda en cobrar, lo que se tarda en vender. Hago esta comparación también, que es muy bruta. Pero la panadería recupera el capital circulante todos los días bajo la forma de dinero. El vendedor de autos, primero tarda más tiempo en que su auto, desde que, vamos a suponer que lo compró, desde que lo compró hasta que lo vende, hay un periodo más largo, porque es más difícil encontrar un comprador de auto que los compradores de pan. Ese es tiempo de circulación, en el cual si fuera el fabricante de autos y quiere volver a fabricar, tendría que disponer de un capital adicional para cubrir esto. Yo acá estoy poniendo el tiempo de circulación al final porque es lo más fácil para mirar. Pero el tiempo de circulación también juega al principio, en el sentido de, si yo tengo crédito, mi tiempo de circulación puede convertirse en negativo. Si yo compro a crédito y pago al contado, compro a crédito y vendo al contado, el tiempo de circulación para mí es negativo. Yo todavía no tuve que pagar y yo ya cobré. ¿Tá? Entonces hay todo un tiempo en el cual yo puedo no tener capital circulante, tenía para... en realidad nunca había desembolsado capital circulante porque compré todo a crédito. Estuve produciendo y vendiendo y todavía nunca tuve que poner, adelantar ese capital. Hasta que me vence la primera compra que hice y ahora la tengo que pagar. Hay un ejemplo en la Argentina que es muy marcado así y que tiene toda una serie de connotaciones y que yo después lo voy a usar para otro ejemplo, que es la relación entre el productor lechero de leche fresca, me molé genéricamente el tambero, capitalista lechero, y la planta procesadora de leche fresca. Que en la Argentina tienen dos nombres, Serenísimo y Sancor. Poco más que eso hay. Estas capitales de las plantas de producción de leche fresca compran la leche, pagan la leche a 45 días promedio de haberla recibido. Porque la pagan a 30 días de la última recepción, la pagan por mes. 30 días de la última recepción, promedio del mes que estuvieron recibiendo son 15 días, más 30 días son 45 días. Y cobran la leche que venden a los 7 días. Entonces, es un capital que no tiene capital propio adelantado en la compra de leche, porque cobró 38 veces lo que tiene que pagar de la leche antes de tener que pagarla por primera vez. Después vamos a ver qué otras cosas tiene, además en un país como la Argentina con una bruta inflación como normalidad, eso quiere decir que sufre por 7 días el deterioro de la capacidad de compra de su moneda, pero se beneficia por 45 días de la pérdida de la capacidad de compra de la moneda con la que tiene que pagar. ¿Está? Por ejemplo, en ese caso tenés, digamos, las distribuidoras de vino que trabajan con cuenta corriente a 90 días o Coca-Cola que todos los lunes te cae y le falta más o menos el arma porque te apunte para que le pague. Sí.
Sí, sí, después tenemos que mirar qué papel juega eso, si es que juega algún papel. Todo eso implica capacidades de valorización del capital que se van a reflejar en distintas tasas de ganancia, pero todavía tenemos que seguir avanzando con todo esto. Seguimos. Bueno, volvemos a esta situación que teníamos acá y ahora vamos a mirar una situación que hasta acá beta tenía el tiempo de circulación era igual al tiempo de producción. Pero en el ejemplo que vamos a seguir, vamos a jorobarle más la vida a beta y vamos a suponer que el tiempo de circulación es el doble que el tiempo de producción. Tarda en cobrar el doble de lo que tarda en producir. Entonces, pone su capital de 100, la primera porción, que le genera los 50 de plusvalía, pero estos 50 de plusvalía no es que se van a realizar acá, recién se van a realizar acá. Entonces, como todavía no los pudo realizar, tiene que poner otros 100. Es el tiempo de producción de la porción 2 de su capital, mientras su porción 1 está en la circulación. Terminó el año y todavía no recuperó el capital que había puesto en la porción 1, porque tarda 3 semestres. Y entonces, para seguir manteniendo la producción, tiene que poner la porción 3 de su capital. Tiene que poner otros 100. La porción 2 ya produjo la plusvalía, pero esa plusvalía no está disponible. Hasta que pasa el año y medio, para tomarlo en el ejemplo así, son 3 periodos de lo que estamos tomando, y ahora sí, recuperó la plusvalía de la porción 1, realizó la plusvalía de la porción 1, recuperó la porción 1 de capital, está en condiciones de volverlo a poner, pero todavía no pudo realizar la plusvalía de la porción 2 que puso. Y entonces tiene que esperar hasta que llegue el fin del segundo año para realizar esa plusvalía, recuperar el capital 2, lo vuelve a colocar, etc. Esto quiere decir que en el año solo puede realizar 50 más 50 de plusvalía. Y si solo realiza 50 más 50 de plusvalía, tiene 100. Pero para tener esos 100 tuvo que tener un capital de 300. Y en consecuencia, su tasa de ganancia no es solo inferior a la del capital alfa, sino que además es inferior a la que tenía el capital beta en el caso en que el tiempo de circulación era igual al tiempo de producción. O lo que es lo mismo, el tiempo de circulación era más corto que lo que tiene en este segundo ejemplo. Acá tiene 2 cuotas de su capital total todo el tiempo inertes en la circulación. Y ahora nos encontramos que simplemente un cambio en el tiempo de circulación, una diferencia, afecta la capacidad de valorización del capital. La otra opción para este capitalista es agarrar los 100, tener 33, 33 y 33, pero entonces en lugar de tener 50, tendría un tercio de 50, un tercio de 50, un tercio de 50, el resultado es el mismo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? No, no.
Bueno, acá es donde empezó lo que no me salió. Así que este no debería estar acá, porque es igual a este. Que yo sepa, es idéntico, así que lo voy a matar. Y acá traté de hacer una cosa que no terminó de salir, así que no tengo el gráfico, lo voy a poner verbalmente. Pero esto es, si se acorta el tiempo de producción y se acorta el tiempo de circulación, y en este caso los tres en el año entran 3 ciclos, por más que el tiempo de circulación sea el doble que el tiempo de producción, como están acortados todos esos tiempos, y perdón, el tiempo de circulación es más largo que lo que era en este ejemplo, porque este es de medio año y ese es de 1/3 de año, el efecto que tiene el haber acortado el tiempo de producción y el tiempo de circulación, manteniendo la proporción de que uno es el doble que el otro, hace que la tasa de ganancia anual de este capital y de este capital sean iguales. Entonces, lo que queda acá en la idea del ejemplo es mostrar cómo es una necesidad del capitalista individual acortar lo máximo posible su tiempo de producción y acortar lo máximo posible su tiempo de circulación. El simple hecho de acortar el tiempo de producción y de acortar el tiempo de circulación aumentan la tasa de ganancia anual. Parece que no tuviera nada que ver con la generación de plusvalía, parece que simplemente fuera una cuestión de acortamientos de tiempo. Entonces, si uno lo proyectara al caso del vino, el del vino, en lugar de de esperar el medio año que aparecía ahí, como tiempo de producción que no era tiempo de trabajo, le mete las pichicatas necesarias para que el vino esté listo en lugar de esperando 6 meses, 3 meses, y aumenta su tasa de ganancia. Lo que no me salió tratando de hacerlo, después trataré de hacerlo, pero no conseguí representarlo, es esta situación. Esto que el capital se desembolsa gradualmente y entonces, cuando vuelve de la circulación, que vuelve completo y hay que desembolsar una cuota, un pedacito de ese capital, se está en condiciones de no necesitar un capital adicional porque uno tiene, no sé si bueno, no lo voy a poder graficar, pero en lugar de necesitar un capital adicional, como lo que vuelve alcanza no para reponer todo el capital, pero sí para reponer una cuota, entonces se puede cubrir esa cuota. Y entonces el efecto es que el capital desembolsado adelantado, tiene una disminución, pero no me salió el esquema. Digan cómo están con todo esto. Esto es el grueso del tomo 12. Juan, un comentario nomás respecto de con lo que decías del vino. Pensaba en la producción de cerveza. Entiendo que Quilmes en un momento acortó el tiempo de producción en 2 o 3 días. Creo que el tiempo normal es 21 días y Quilmes lo acortó a 18, una cuestión así. Y digamos, bueno, muchos ahí se explica por qué el dolor de cabeza tomando esa cerveza, digamos. Sí.
Sí, sí, de eso está lleno, de procedimientos para cortar el tiempo de producción. El tiempo de circulación es básicamente un problema de manejo comercial, ¿tá? Y de manejo de cobranzas. Pero el tiempo de producción, y más en esas producciones que hay una parte del tiempo de producción que no es tiempo de trabajo, se sostienen en toda clase de agregados non santos al producto. Tengo entendido que con la cuarentena en gran parte del mundo, las empresas que producen cerveza ahora están, digamos, por tirar cantidades enormes de producto socialmente inútil porque no lo pueden vender. No hay nadie que vaya a consumir a restaurantes o que directamente vaya a las cervecerías. A lo sumo se queda restringido el consumo, digamos, al consumo que puede provenir de la compra en supermercados, pero más que eso no. Claro. Y se supone que además no hay reuniones en las cuales Claro. se consuma cerveza, llamémosle socialmente. Y debe haber una punta de producciones que tienen este tipo de cosas. Es cierto que la cerveza tiene un lugar de consumo que es ese consumo colectivo, digamos. Los otros consumos que uno puede asimilar son mucho más, están mucho menos afectados por el corte. Supongo que el consumo de vino, pero el consumo de vino también es mucho más restringido en ese sentido que en la Argentina que el consumo de la cerveza, por lo menos hoy. La otra cosa que va a ocurrir es que seguramente le están agregando más cosas para que su valor de uso permanezca en el tiempo. Con lo cual el dolor de cabeza va a venir no porque está cortado el tiempo de fermentación, sino porque tiene otras cosas metidas adentro que las fechas de vencimiento se van a prolongar varios años. Yo también lo que veo es que, digamos, en lo que tiene que ver con la producción de cerveza, ahí se ve claramente el proceso de socialización del trabajo privado, o sea, la centralización del capital. Y van a fundir un montón y van a ser absorbidas, digamos, por Anheuser Busch, que es la que básicamente dueña del 60% de las empresas. Si yo no conozco la estructura del ramo, pero yo supongo que, digo, uno tiene que diferenciar ahí la llamada cerveza artesanal de la cerveza industrial. De la cerveza artesanal van a fundir Sí. en masa. De la cerveza industrial, yo creo que ya la centralización es muy, muy grande. Debe haber, ¿no? Hay 3, 4 productores de cerveza. Ahora, incluso en comparación en otros lados del mundo, yo no sé cómo será ahora en Estados Unidos. El dato que tengo es de principio del siglo XX, así que no es. Pero Budweiser en Estados Unidos, la capital que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es la de Budweiser, tenía algo así como el 90% del mercado norteamericano de cerveza, principios del siglo XX. Bueno, Anheuser es dueña de, digamos, es un capital que absorbió a estas empresas, a Budweiser, a Quilmes, Brahma, también está la Skol, y así la lista hasta Miller. Y sí, pero ese es el movimiento general de descentralización del capital, y las crisis, ya después vamos a mirar, son momentos donde hay fuertes saltos adelante en la centralización. Sea porque mueren una parte de esos capitales,
sea porque una parte es absorbida por los capitales que quedan. Pero justamente es un momento de aceleración de la centralización. Un ejemplo, Juan, extremo de la circulación puede ser lo del petróleo también, ¿no? Digo que al no poder circular, tienen que incluso pagar para sacárselo de encima. Ahí no se realiza la ganancia no se realiza de ninguna manera. Sí, acá vos llamás circular a qué cosa en particular. No, que el petróleo está almacenado en Sí, unas no hay productoras. compradores. Claro. Y sí, ahí es cuando la mercancía incluso puede perder su valor de uso, o aunque no pierda el valor de uso, el costo de almacenarla puede terminar siendo tan grande que cuando recupere su valor igual no pueda recuperar el costo del almacenamiento. Bueno, nosotros en economía clásica hablábamos de cuando aparecía esto de que estaba producido en exceso y demás. Yo no me acuerdo si lo hablamos también ahora, creo que sí. Esto de en la crisis del 30, el vino corriendo por las acequias de la ciudad de Mendoza, porque ya mantenerlo era más costoso que lo que podía después llegar a venderse, aún en condiciones normales. Y después los camiones de leche tirando la leche a la ruta o tirando fruta a la ruta, porque el costo de almacenarlo es más grande que lo que que lo que se va a recuperar vendiéndolo. Pero bueno, de eso vamos a mirar cuando lleguemos a las crisis. A la pregunta esta del gráfico anterior, no tiene que ver la plusvalía, solo la circulación. Veamos cuál es el gráfico anterior y que gráfico anterior era este, creo, ¿no? O este. La capacidad de cada cuota de capital para producir plusvalía es la misma en alfa y beta. Cada porción de capital 100 produce 50 de plusvalía. El problema es que para mantener la continuidad de la producción, como queda interrumpida por el tiempo de circulación, perdón, bueno, en este es lo mismo también. Como está interrumpida por el tiempo de circulación, no se puede, todavía no retornó el capital cuando ya se está en condiciones de volver a producir. Y entonces, para mantener la continuidad de la producción, hay que tener un capital adicional. La plusvalía que genere ese capital adicional es la misma que genera el otro. Pero lo que pasa es que cada vez hay que, si nosotros miramos en esta comparación, las dos generan 100 de plusvalía. Los dos realizan 100 de plusvalía en el año. Pero el problema es que uno, para generar esa plusvalía, tiene que tener 300 de capital. Perdón, acá, bueno, esto está... sí, tiene que tener 300 de capital y el otro solo tiene que tener 50. Es más, por eso este ejemplo es más confuso que el otro. Porque en realidad el capital genera más plusvalía en el año que el otro, pero no la puede realizar. Entonces, contra la que puede realizar, solo puede realizar 100. En el año genera 150, pero solo puede realizar 100. Entonces se encuentra que tiene que tener más capital, por eso este es el ejemplo comparable. Estos dos, en el año los dos generan 100 de plusvalía, pero uno tiene que tener 200 para generarla.
¿Por qué? Porque hay un tiempo de circulación muerto, en el cual todavía no le volvió el capital circulante, que ya valorizó, está latente la realización de esa valorización, y entonces tiene que tener otro paquete de capital para poder continuar la producción. Así que sí, cambió la proporción de valorización, su tasa de ganancia cambió, no porque haya una diferencia en la plusvalía producida, sino porque hay la mediación de un tiempo de circulación que le implica que tiene que tener más capital puesto. Me quedó más claro. Lo que yo me confundí fue con la tasa de ganancia, pero no. Ahora entendí bien, vi los gráficos y bien que decía que era igual el 100%. Fue eso mi duda. Vi mal, pensé que era plusvalía y no es ganancia. Pero A me ver quedó si más claro. Sí, porque a mí Sí. me preocupás que si está más claro por la, No. por la Me quedó más claro. intervención. Lo que pasa es que miré mal el gráfico, no el otro, el que pasó antes. Tiene más cosas, tiene más Sí, tiempo y cuando, o sea, cuando lo vi, sí, por confundí. eso. Fue eso, más que nada fue eso. Pero no, por eso no, lo vi rápido. Pero Sí, me quedó. bien. Porque este es un gráfico que no tendría, digo, que lo empecé a hacer para poder hacer eso del desembolso fragmentado y me falló para el desembolso fragmentado. Dije, bueno, queda para mostrar qué efecto tiene si se acorta la rotación, pero sí, puede confundir más de lo que ayuda, porque en realidad se genera más plusvalía, pero la tasa de ganancia es más baja. Claro, Porque, sí. A mí me confundió eso, pero no, ya lo entendí. Era eso, más que nada. bueno, Gracias. fenómeno. ¿Alguna cosa más sobre todo esto? No. Bueno, voy a observar una última cuestión con esto que no está puesta en el gráfico y que Marx menciona en el desarrollo, que es lo siguiente. Es una diferencia que viene de esto. Vamos a tomar los que... Este capitalista, el capitalista alfa, dispone, acá lo que pusimos fue, recupera su capital, lo vuelve a poner y sacamos la plusvalía. ¿No? Recupera su capital, con la plusvalía lo vuelve a poner. Pero ¿qué es lo que le va a pasar? Esta plusvalía la puede convertir en nuevo capital y dispone ahora, podría poner un capital, supongamos, de 150. Y un capital de 150 ya no produce una plusvalía de 50, produce una plusvalía de 75. Mientras que este otro, que no pudo disponer porque no pudo realizar la plusvalía, tuvo que esperar hasta fin de año, no pudo multiplicar su capital. Y entonces este que arrancó con un capital de 100, con ese capital de 100 que lo convirtió en un capital de 150, lo cual le produjo 50 de plusvalía, más 75 de plusvalía, si uno hace el promedio, el capital sería de 250, la plusvalía es de 125, ¿lo digo bien? Creo que sí, creo que sí.
No, ahí me da la misma proporción, pero es esto. Este tenía un capital de 100 y al final del año puede tener, si convierte la plusvalía esta, tiene un capital de 150. Mientras que perdón, sí, tiene un capital de 150. ¿Sí? Acá termina el año con un capital de 150 que puede haberse convertido en 200 porque realizó estas dos plusvalías. Y este sigue teniendo los mismos 100 que tenía antes. Con lo cual, hay una diferencia, no en la tasa de ganancia de cada momento, sino en cómo se acumula un capital, a qué velocidad se acumula un capital y a qué velocidad se acumula el otro. No sé si como hice una explicación medio revuelta al arrancar, si quedó claro. Pero cuanto más rápido se recupera el capital, se realiza la plusvalía, más rápido se puede acumular ese capital, convirtiendo la plusvalía en nuevo capital. Cuanto más se tarda en realizar la plusvalía, sea porque el tiempo de producción es más largo, sea porque el tiempo de circulación es más largo, más lenta se hace la acumulación de capital. Y en consecuencia, acá hay una diferencia entre operar en la rama alfa y operar en la rama beta, no solo por la tasa de ganancia, sino por la capacidad que se tiene para multiplicar el capital. Y con esto tenemos que del movimiento de rotación del capital circulante, por las formas en que se mueve la producción, si el tiempo de trabajo es igual al tiempo de producción o no, por la proporción que hay entre tiempo de producción y tiempo de circulación, por la duración de cada uno de estos tiempos, por la forma en que se desembolsa el capital, de todos estos movimientos que no tienen nada que ver con la generación de plusvalía, lo que va ocurriendo es que brotan diferencias en la capacidad que tienen los capitales para valorizarse considerados, pero, bueno, perdón porque hasta ahora no coordino siquiera, que tienen los capitales considerados como valores que se valorizan. Y acá, como valores que se valorizan, no solo se distinguen por la proporción entre capital variable y capital constante, es decir, por su composición orgánica, sino por las formas de rotación de su porción circulante. Y si nosotros vinimos al tomo 2 para buscar la respuesta de cómo era posible que si el capital aparece en la circulación como un valor que se valoriza sin diferencia cualitativa, más aún ahora sabemos que los capitales individuales son los que aparecen así. Y sin embargo, de todos sus movimientos brotan diferencias cualitativas, en lugar de encontrar la respuesta, lo que nos encontramos es con una cantidad de problemas adicionales. Efectivamente, es la forma de rotación del capital alfa le permite acumularse más rápidamente. Así que hasta acá nos apareció más problemas que los que teníamos al arrancar. Se ha desarrollado esa contradicción que teníamos al arrancar. ¿Alguien quiere plantear algo? Yo por ahora no. Yo tengo una necesidad de que alguien plantee algo para poder estructurarme en lo que sigue y parar de hablar un rato. Pero bueno. Bueno, acá apareció
Otro proceso de centralización del capital, que además es general. Juan, Sí. voy a satisfacer tu necesidad, digamos, de la pregunta. Digamos, que aparezcan estas ventajas o, digamos, que el capital se pueda acumular más rápido en ciertas ramas de la producción, no es, digamos, es como el puntapié inicial para que unos capitales entren a operar o se pasen de una rama a otra de la producción. Hasta acá estamos mirando qué pasa con el proceso de rotación. No tenemos, los capitales individuales siguen valorizándose cada uno de acuerdo a su capacidad para generar plusvalía respecto de la magnitud que tienen como capital adelantado en función del tiempo que tardan en rotar y de la forma en que rota la parte circulante. Eso es lo que tenemos. Tenemos que seguir adelante, ¿tá? Porque uno podría decir sí, pero es lo mismo que cuando teníamos distintas tasas de ganancia por la distinta composición orgánica. Así que... Esto de alguna forma aparece, digamos, este análisis aparece, como vos decís, en la contabilidad, por lo menos de las empresas individuales. En la contabilidad de la empresa individual no está la plusvalía, no se me refiero a la velocidad de rotación entre capital circulante y fijo. Sí, es un análisis que se puede hacer para la gestión del capital. Es esto, acortar el tiempo de circulación, acortar el tiempo de producción, son formas de aumentar la tasa de ganancia de ese capital. Aparecen en el inmediato como esto. Acá hay un aspecto que no sé si, pero me parece que por ahí, porque ustedes ya vieron en las otras materias la cuestión del markup. Yo particularmente lo leí en macroeconomía y ya lo había visto antes en los, digamos, en artículos de diario, pero no sé los demás. Entonces no les voy a complicar la vida. Sí no les voy a complicar la vida con qué implica, pero hay en la gestión de empresas, donde la tasa de ganancia es el resultado de la compensación de un montón de movimientos, se usa un instrumento práctico de gestión que hace abstracción de la velocidad de rotación del capital circulante y que sirve sobre la base de que ese tiempo de rotación está dado. Y esa relación es el margen sobre costo, que relaciona la ganancia no con el capital adelantado, sino con el capital consumido, con lo que se gastó. Es el margen sobre costos, exactamente. Entonces, eso es una herramienta ágil porque frente a un cambio de costo permite ver qué efecto va a tener el cambio de costo sobre el beneficio de ese capital o no, porque le bajó el margen. Hay productos que tienen rotación más lenta, entonces como eso está implícito, se les pone un margen más alto. Pero eso presupone que el margen se mantiene, que la rotación esté estable. No es una medición de la capacidad que tiene el capital para valorizarse. Y cada vez que el tiempo de rotación cambia, el margen
deja de ser un indicador adecuado de qué es lo que le está pasando a ese capital. Porque puede ser que el margen quede intacto, se empiezan a estirar los periodos de cobro, y se van estirando los periodos de cobro, la tasa de ganancia está bajando porque hay que tener capital para cubrir lo que no se cobró, capital que no volvió, y el margen no dice nada porque el margen no tiene en cuenta el periodo de cobro. En el desarrollo de la teoría económica, y en particular en los desarrollos de los planteos, está en Kaldor, está en planteos que hablan del capital monopolista, empieza a plantearse que lo que rige la valorización del capital no es la tasa de ganancia, sino que es el margen sobre costos. Y que entonces, cuando suben los costos, el capitalista sube el precio porque le subió, porque mantiene el margen sobre costos. Cachito más adelante vamos a mirar sobre eso. Pero aprovechamos, ya que estamos mirando esto, la diferencia que hay. El margen sobre costos no considera el capital adelantado y por consecuencia no considera qué pasa con la rotación de ese capital. Considera el capital consumido, ese es el costo, pone en relación el precio con el capital consumido, la ganancia con el capital consumido. Así es. Ahí vamos a volver sobre esta cuestión. Pero lo que determina la capacidad que tiene un capital para valorizarse no es el margen sobre costos, es la tasa de ganancia sobre el capital adelantado. Porque qué ganancia tiene disponible para multiplicar al capital. Entonces uno tiene que tener cuidado de qué es lo que está mirando y cómo se está poniendo. Porque a veces aparecen planteos de la tasa de ganancia y resulta que en realidad lo que se está poniendo es el margen sobre costos. O se está explicando un movimiento que hace al cambio en la rentabilidad del capital mirando el margen sobre costos en lugar de mirar qué pasó con la tasa de ganancia. El poder es hacer esa diferenciación, es una de las virtudes de la crítica de la economía política, de ser un licenciado en economía política que vio la crítica de la economía política. ¿Tá? Si no hay más comentarios, ni opiniones, ni discusiones, entonces vamos a... Esta es la primera parte del tomo 2 del Capital. Lo que viene es la segunda parte. Si en la primera parte se miró qué pasa con el movimiento del capital partiendo del movimiento de un capital individual, en la segunda parte se va a mirar qué pasa con la unidad del movimiento del capital partiendo del capital total de la sociedad. Y entonces esa parte lo que va a mirar es la unidad del movimiento del capital total de la sociedad. Para mirar esa unidad, Marx lo que va a hacer es decir, bueno, hay dos formas de producto. El producto del trabajo entra en el consumo social de dos formas distintas, o como medio de producción o como medio de vida. Entonces, la primera diferenciación que vamos a hacer entre la unidad, al interior de la unidad del movimiento del capital total de la sociedad, es entre un sector que produce medios de producción y un sector que produce medios de vida. Ahora, los medios de vida son consumidos por los obreros y son consumidos por los capitalistas. Y en consecuencia, Marx va a decir, bueno, ese sector que produce medios de vida tiene dos subsectores. Uno que produce medios de vida para los obreros
y otro, lo que en terminología general se usa, es produce mercancías de lujo, que no entran en el consumo del obrero, son consumidas por los capitalistas. Cuando se mira el movimiento del capital total, el tiempo de circulación se hace irrelevante, porque lo que para uno es el tiempo que gastó perdió en cobrar, para otro es el tiempo que ganó en pagar. Y entonces, en el movimiento del capital total de la sociedad, lo que va a quedar es la unidad entre producción y consumo sociales. Va a quedar lo que es el trabajo productivo y lo que es el producto de ese trabajo productivo. Cuando Marx hace la separación, diciendo, bueno, hay como el sector que produce medios de vida se divide a su vez en una parte que produce medios de vida para los obreros, una parte que produce mercancías para los medios de vida para los capitalistas. En el desarrollo posterior, en las discusiones que hay sobre esto, que hay muchas, lo que se tendió a hacer es tomar tres sectores separados. Uno que produce medios de producción, uno que produce medios de vida, uno que produce medios de vida para los obreros, otro que produce medios de vida para los capitalistas. Yo lo que voy a presentar como esquema se ajusta a la estructura más simple. Dos sectores y tenemos los medios de vida de los capitalistas y de los obreros puestos juntos. ¿Cómo se representa? Sabemos que la unidad que tenemos que tomar ahora es un periodo de tiempo, vamos a tomar un año, y tenemos que representar este movimiento. Juan, perdón que te interrumpa. ¿Estás digamos, compartiendo la pantalla o no? No, todavía creo que no. Iba a compartir pantalla ahora. Juan, otro comentario. Ahora iba a compartir pantalla, sí, pero todavía tengo que buscar el archivo que está acá, pero no. Sí, otro comentario. No, que este movimiento presupone que las mercancías obviamente se realizan, porque pensaba esto que decía de la circulación. Todo en caso de que el vendedor de la mercancía pueda venderla y el otro la pueda comprar, digamos. Lo que va a entrar en la unidad de la producción y el consumo social son solo lo que se reconoció como mercancía y se vendió por su valor. Digo, se vendió por arriba o por debajo del valor. En el esquema simplificado está puesto como si fuera una unidad en la cual las mercancías están compradas y vendidas por su valor. A los Rafa, digamos. Sí, pero nunca olvidándose de que esto es producto del trabajo privado y que por lo tanto está mediado, no es una unidad directa. Uno la va a mirar como una unidad directa, pero sabe que no es una unidad directa. Lo que va a mirar, justamente, ahora lo explico qué es lo que va a aparecer. ¿Por qué aparece como una unidad directa? Si me aguantan, hago más claro el esquema con lo que voy a seguir. Si no me aguantan, díganme.
Bueno, ahora no sé por qué, además esto... bueno, es más complicado de lo que esperaba. Aguántenme un segundo. Bueno, lo que va a quedar representado entonces es este movimiento del capital total de la sociedad, que el movimiento del capital total es el movimiento del capital mercancías. Pero para poder expresar cómo es que se presenta esta unidad, lo que la representación lo que va a tener es desplegado esto, que ahora lo muestro, así va a ser más fácil. Bueno, se niega a irse de esta pantalla, no sé por qué. Lo que aparece es esto. Para poder, esto es estrictamente mercancías, mercancía. Se hace la división entre los dos sectores. Normalmente se considera el sector 1 el productor de medios de producción, el sector 2 el productor de medios de vida. Pero para expresar la unidad del movimiento, que es producción y consumo, este capital mercancías que está a la izquierda está presentado bajo su forma de capital productivo que surge en el proceso de valorización. Capital constante más capital variable más plusvalía. Eso es el capital mercancías. El sector 1, por eso yo después abajo lo puse con el 1 no romano, con el 1 arábigo, el valor de su producto se descompone en el capital constante consumido más el capital variable, que acá no es consumido, es aniquilado y regenerado, y la plusvalía generada nueva. Y lo mismo en el 2. Como ustedes se supone que lo tienen que mirar en el texto, en el Capital Marx usa una simbología que es distinta. Si no recuerdo mal, acá pone 1 romano C sub C. Pero en las discusiones posteriores se ha tendido a usar esta estructura que yo puse ahí. Capital constante del sector 1 más capital variable del sector 1 más plusvalía del sector 1, valor del producto del sector 1. Capital constante del sector 2 más capital variable del sector 2 más plusvalía del sector 2, valor del producto del sector 2. ¿Qué es lo que se va a plantear respecto de la unidad de la producción y el consumo sociales? En el movimiento general del capital, la plusvalía tiene dos destinos: medios de vida para los capitalistas, pero esencialmente nuevo capital, que a su vez tiene la forma de nuevo capital constante y nuevo capital variable. Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Dice, lo mismo que hizo en el tomo 1 cuando miraba la reproducción, en esto que es un modelo, es un esquema de la reproducción social, lo que va a decir es el primer paso, hay que darlo sobre la base de representar la reproducción simple, de manera de que la total de la plusvalía de los capitalistas se destina a comprar medios de vida. No hay acumulación. Después se puede mirar la acumulación. En una segunda etapa se puede mirar la acumulación. Entonces,
esto queda representado el movimiento de la producción social. Esto es una representación, se refiere a proporciones cuantitativas entre las distintas formas materiales de producto. Y entonces la pregunta es, para que esto se pueda reproducir, ¿qué proporcionalidad tiene que respetarse entre lo que producen las dos, cada una de estas dos ramas? Y lo que va a aparecer entonces es esto que está puesto abajo. Bueno, el sector 1 produce medios de producción. ¿Quiénes consumen los medios de producción del sector 1? Forman parte del capital constante del sector 1 más el capital constante del sector 2. El hecho de estar representando, considerando una reproducción simple, facilita el proceso de análisis porque lo que sale por este lado como producto es lo mismo que entra por este lado como consumo. ¿Se entiende esto? Y la reproducción simple, en cualquier esquema que uno toma reproducción simple, permite representar un proceso secuencial que pasa de un periodo a otro en un modelo monoperiódico, en un modelo que tiene un solo periodo. Porque lo que del modelo sale para la derecha es lo mismo que del modelo entra por la izquierda. Y entonces, la virtud de la reproducción simple es que permite ver de manera inmediata, sin necesidad de distinguir entre el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, que lo que sale de lo que es el producto del periodo 1 es el insumo del periodo 2, que lo que es el producto del periodo 2 es el insumo del periodo 3. Bueno, acá el producto del periodo 1 es idéntico a los insumos del periodo 1. Y entonces no hace falta hacer la distinción. Está implícito en el modelo. ¿Quedó claro esto? Juan, sí. Juan, una pregunta. Cada variable, tal vez sea demasiado obvia, pero no la escuché si lo dijiste o no. Cada variable está, digamos, representada en términos de valor, ¿verdad? Está la única forma que se puede expresar el valor, que son, lo voy a separar esto para que quede más claro, son cantidades de dinero. No hay otra cosa que no sea, no hay otra forma de expresar el valor que no sea como cantidades de dinero. Pero acá lo que uno está representando es el movimiento del capital productivo. Hay una unidad material en este proceso. En esta representación, la unidad material aparece como si fuera inmediata. Por eso es que esto le gusta a los economistas ricardianos, porque parece, entonces, es la observación sobre lo de Rafa, y sí, es el tipo de representación que hace Rafa, porque se olvida que acá quedó afuera todo lo que fue producto socialmente inútil, y que por lo tanto esta sociedad no produjo justo lo que necesitaba para consumir. No, puede ser que haya producido de más cosas que después no eran valores de uso. Puede ser que una parte de la sociedad no se pueda reproducir porque no pudo vender su fuerza de trabajo. Lo que está puesto acá es la unidad, tal como se puso de manifiesto, y la unidad en una sociedad donde el trabajo social se hace de manera privada e independiente, implica producción de cosas que no son valores de uso por como simples valores de uso y producción de fuerza de trabajo que no se le reconoce valor de uso para el capital.
Voy a seguir ampliando esto porque si no se hace confuso. Así vamos más. Perdón porque adelanté el resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Marx tiene un largo desarrollo, tanto en este capítulo como en el capítulo que sigue, que es el de la reproducción ampliada, donde le da vueltas y vueltas a la cuestión de por dónde entra el dinero en este movimiento, porque acá no se puede representar el movimiento del dinero como tal, salvo que uno lo represente como algo que se consume su valor de uso íntegramente en el periodo que se lo produjo. Porque en este esquema no está entrando el capital, el capital fijo. A lo sumo puede entrar el consumo del capital fijo y la reposición de ese capital fijo, pero no puede entrar el capital fijo como tal. Perdone que... Bueno, ya está, se solucionó el problema. Puede seguir gritando que está en silencio. ¿Estamos hasta acá? ¿Se sigue? Sí, Juan. Bueno, perdón, yo les estaba diciendo, Marx se da un montón de vueltas con el dinero y de eso se ha prestado para cierto tipo de desarrollos que vamos a ver más también en la última unidad, algún planteo que se basa, varios planteos que se basan en estos esquemas y que uno de ellos en particular considera que Marx comete un error que está asociado con el movimiento que está considerado acá y una pregunta acerca de dinero que haría falta para este movimiento. El capital fijo en el proceso de reproducción con reproducción simple, lo que se hace es reponer la parte que se gastó. En este esquema no entra el capital fijo que no se gastó, que no se consumió. Lo que entra es la parte del capital fijo que se consumió y que cuando uno hace un modelo de reproducción simple, lo que presupone es que se repone esa parte del capital fijo que se gasta por año. Un modelo de reproducción simple no puede incluir la producción del capital fijo como tal, porque el problema es que el capital fijo queda como un stock y cuando queda como un stock, al año siguiente hay stock para usar, no hace falta volverlo a producir. Y en consecuencia, si yo tengo el año 1, supongamos que produjo 10 máquinas que eran las necesarias para operar, un año 0, que produjo 10 máquinas, las máquinas tienen una vida útil de 10 años, supongamos, al año siguiente sigo teniendo 10 máquinas, y al año siguiente sigo teniendo 10 máquinas, y al año siguiente sigo teniendo 10 máquinas. Si yo supongo que en el sector 1 todos los años se produjeron las 10 máquinas que hicieron falta para arrancar, en el año 2 se produjeron 20 máquinas, ya no hay reproducción simple. Y en el año 3 sigo con el problema de que
estoy incorporando cada vez más máquinas a la producción, con lo cual cada vez debería haber más trabajo vivo puesto en el funcionamiento, más materias primas que entran al proceso de producción, debería haber en consecuencia una masa más grande de plusvalía. No tengo reproducción simple. Entonces, en un modelo de reproducción simple, yo puedo analizar el capital constante y decir, bueno, el capital constante, lo que estoy poniendo acá es la parte que se consume anualmente. Pero lo que no puedo hacer es poner la producción misma del capital fijo, más allá de decir, bueno, el punto de partida es que había 10 máquinas y está fuera del modelo. El año 2, esas 10 máquinas se pusieron, el año 1, perdón, se pusieron a funcionar y se consumió el 10% de ellas. Por lo tanto, en el año 1 hay que producir el 10% de las máquinas que hay, porque ese 10% va a estar agotado. Y entonces solo tengo la reposición. No sé si con esto queda claro o sigue siendo cada vez más oscuro. Esto trae un problema cuando uno quiere representar el movimiento de un capital que produce sus propios medios de producción. Es el caso clásico de un capital de la producción frutícola. Porque un capital de la producción frutícola normalmente tiene que reponer una parte de su plantación y no contrata a un tercero que le replante, lo planta el mismo, los mismos obreros de ese capital frutícola. Y si uno quiere representar el proceso de valorización de un capital frutícola en un modelo de un solo periodo, lo que tiene que poner es que todos los años se repone una parte un promedio, alícuota de la plantación original. Lo que no puede poner es todo el proceso de maduración de la plantación original, porque ahí tiene que cambiar de un periodo a otro. No sé si esto se entendió, es más o menos irrelevante para lo que queremos ver. Lo que sí es relevante es por qué no se puede poner al capital fijo en la estructura de la representación. Rafa hace un forzamiento poniéndolo como que además se vende el residuo del capital fijo, que no tiene ni pies ni cabeza. Es lo que él va a llamar una producción conjunta. Y el esquema que hace Marx está tomado en la representación del esquema como si todo fuera capital circulante. Y solo así se puede considerar reproducción simple. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo se expresa entonces la unidad entre producción y consumo social en este esquema? Que lo que produce el sector 1 sea igual a el capital constante del sector 1 más el sector 2. Y que lo que produce el sector 2 sea igual al capital variable, es decir, lo que consumen los obreros de medios de vida del sector 1, lo que consumen los capitalistas de medios de vida del sector 1, capitalistas del sector 1 como medio de vida, los medios de vida, el valor de los medios de vida que consumen los obreros del sector 2, la plusvalía, el valor de los medios de vida que consumen los capitalistas del sector 2, eso tiene que agotar el producto del sector 2. Es una tautología, ¿está claro? Esta es la condición para que el consumo absorba el producto. Y entonces, lo que Marx va a plantear acá es que cuando uno mira el producto total, puede mirarlo
al mismo tiempo de dos formas. Puede decir, cada unidad del producto del... Perdón, todo el producto del sector 1. Uy, mi computadora se reveló, estos son copias de culpa de Microsoft. Así que este es Bill Gates con sus caprichos. Uno puede decir, cuando miro el producto del sector 1, lo que veo es que es todo capital constante, o cuando miro el producto del sector 1, lo que veo que es un pedazo es capital constante, un pedazo es capital variable y el otro pedazo es plusvalía. Y entonces tengo dos formas de mirar el producto total. O como, vamos a ponerlo así, una suma, porque aparece descompuesto, de estos tres componentes. Cada uno de ellos tiene un pedazo de capital constante, un pedazo de capital variable, un pedazo de plusvalía. O puedo decir, el producto del sector 1 es todo capital constante. El producto del sector 2 es todo plusvalía más capital variable. Y esto va a jugar un papel para el análisis de lo que viene más adelante y que todavía no llegamos. ¿Qué es el paso siguiente? El jueves retomamos con esto, pero así lo completo. ¿Qué es el paso siguiente con eso? En M'1 está C1 y en M'2 está B2 y P2, porque son este producto que está acá. Entonces, simplificando esta expresión, la expresión sintética de la unidad entre la producción y el consumo sociales es que lo que es el valor de... qué bruto soy. Perdón, lo voy a corregir acá sobre la marcha. Esto lo hice en los 5 minutos que no empezaba la clase, estaba haciendo esto y ahí fueron las consecuencias. Que el valor del capital constante que tiene que usar el sector 2 tiene que ser igual al valor de los medios de vida que va a usar para pagar la fuerza de trabajo para el consumo individual de los capitalistas del sector 1. Y esta ecuación de acá sintetiza la unidad de la producción y el consumo sociales que se separaron entre medios de producción y medios de vida. Lo que media entre este despliegue de acá y este de acá es una simple simplificación. ¿Está? ¿Está claro? No es más que la eliminación de los términos que estaban repetidos, y entonces Marx va a decir, esto es lo que sintetiza, expresa sintéticamente la unidad de la producción y consumo social, que está establecida de manera indirecta. No es una unidad directa. Esto correspondería a la normalidad si la normalidad se impusiera inmediatamente como tal. Pero donde el trabajo social se hace de manera privada, la normalidad nunca se puede imponer directamente como tal, se impone a través de el permanente desvío respecto de esa normalidad. ¿Estamos? Sí, Juan. ¿Alguien quería plantear algo? Yo creo, Juan Marina, ¿no? Sí. Que para plantearte algo lo tenemos que rever nuevamente, ¿no? Porque ha sido muy largo. Y el jueves yo calculo que iban a salir algunas dudas, me parece.
Sí, yo por eso eran más que nada si había que aclarar alguna cosa así muy inmediata, porque si no, sí. Porque hay que digerirlo. Esto es para pensarlo, Sí, sí. piensen que esto que hicimos hoy incluía algo que está implícito en el tomo 1 del Capital, pero que no está desplegado porque Marx dice acá, no importa qué le pasa a cada capital individual, lo que importa es qué pasa con la composición orgánica de todo el capital. Sí. Y alguno tendrá más, otro tendrá menos, pero eso crece para todos. Entonces, y miramos todo el tomo 2 del Capital en 4 horas. Y hay que mirarlo con tranquilidad para poder digerirlo. Ujú. Así que tampoco van a tener mucha tranquilidad ni mucho tiempo de acá el jueves, pero el jueves lo volvemos a mirar todo esto con las dudas que aparezcan y lo que haya que aclarar. Bueno, así que nos vemos el jueves y seguimos adelante. De acuerdo. Hasta el Buenísimo, jueves. saludos. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Hasta el gracias. jueves. Chau, chau.